Hoy voy a pasar un día con la gente de Vendetta y Chrome. Sí, va a ser un buen día. ¿Qué hacemos? Subimos para que saque la mesa. Porque no puedes subir, ¿no? Y eso es todo lo que necesita, ¿no? Creo que vamos a desarmar el frame abajo porque no puede dejar el carro ahí solo. ¿Qué partes son estas? Estas de la horquilla. Sí, la horquilla. Siempre falta algo. Faltó. Resulta que no tiene la llave para sacar los brazos de los pedales. Creo que tengo yo una. Bueno, ya vamos camino a la tienda Chrome y así va el carro de Mario. Shit. Y aparte, en el portamaleta, ¿qué hay en el portamaleta? ¿2 bicicletas más? Hay como 4 marcos. Hay como 4 más. Mierda. Por cierto, vamos tarde. Tuvimos que haber estado ya hace como 40 minutos. Estoy dando cuenta que está muy frío. Yo no me traje ni gorro, ni guantes. Y solo esto. Ay, shit, estoy seguro que en la noche se va a poner peor. Mario está bajando las cosas a la tienda. Me tengo que quedar aquí porque si no nos pueden colocar un ticket. Se supone que no deberíamos estar estacionados aquí. Por bajar un marco aquí. Creo que debajo de esto hay otro. Pieza de bicicleta. Wheels. Otra bicicleta aquí. Y otra bicicleta, un marco. Que ahorita vamos a hablar de este marco. Bueno, ya dejamos todo en la tienda. Ahorita ando con Ricardo y con Mario, andamos caminando porque antes de empezar todo tenemos que ir a comer porque lo que hay es hambre. Bueno, ahorita estamos en lo que es como el depósito de Chrome. Atrás está Mario, está Ricardo y de hecho les voy a presentar a Ricardo, que es la mente maestra detrás de Vendetta. Soy de Bilbao, de una ciudad del norte de España, del País Vasco. Mi esposa es peruana, nos conocimos en Bilbao y por eso terminé en Lima, en Perú. O sea, siempre había sido ciclista, ¿no? Había montado todo tipo de bicis. En los últimos años que estaba en España, 10 años más o menos, que empezó la cultura, la movida fixie y bueno, me enganchó. Me parecía increíble la simplicidad de esas bicicletas. Llegué a Perú y no encontré nada, no había nada de piñón fijo. Y era así como, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a montar? Empecé como que a conseguir marcos antiguos, restaurando. Siempre que alguien viajaba, venía a visitarnos, le pedía piezas. Iba conociendo gente que también le gustaba la movida, pero que no conseguían las cosas. Y de ahí hice un Facebook, que es el Lima Fixed Bikes, que es el nombre de lo que es ahora la tienda. Era un Facebook, una página, como para tratar de buscar gente, ¿no? Uno que montaba, otro que quería montar, pero estaba todo disperso. Y con esa página era como que la unión de la gente para salir a rodar o ver cómo conseguir las cosas. Lo que en otro país o en otro sitio puede parecer más fácil, ¿no? Que es conseguir el marco y traer las piezas. En Lima era imposible, pero se nos presentó la oportunidad de fabricar nuestros propios marcos en Lima, hechos a mano. Y la marca era el nombre de la tienda, Lima Fixed Bikes. Abrimos una tienda, ya hemos tenido varios locales. Desde el principio era como que piñón fijo. No había hueco para poner freno, nada. Era piñón fijo así, a muerte. Pero ya te digo, los primeros marcos no tenían ni el hueco trasero para poner el freno. Y el puente de freno lo ponía más arriba para que, aunque le hicieran el agujero, el freno no llegaba. Era así como que tenía que ser piñón fijo, a muerte. No solamente el piñón fijo, sino la cultura ciclista en Lima y creo que en toda Sudamérica, ¿no? El tráfico es un caos. Y bueno, en Lima es como que ha explotado. Y ya la gente ya no puede ir en carro, no se puede. O sea, llegas tardísimo, hay choques, el tráfico está parado. Entonces la gente ha buscado una forma alternativa de moverse. La idea de hacer una nueva marca fue 2 años y el proceso de hacer esa marca fue casi 1 año. Entonces los marcos así como que ya listos para la venta, 1 año. Hace 1 año. Hace 1 año, sí. Pero tienes 2 años prácticamente desarrollando el proyecto. 2 años desarrollando la marca, sí. Hace 1 año, más o menos, es cuando Mario vino a Perú y ahí nos conocimos. Empezamos a hablar y era, pienso lo mismo que tú, yo pienso lo mismo que tú. Ok, vamos a hablar del frame que está por aquí. Primero, ese frame va a ser para Lulu. Es un morado mate con turquesa
Y el morado tiene un fondo un poco perlado para que resalte así el color. Y la verdad es que queda increíble. Una combinación bien chévere. Aparte de que va a ser el size perfecto para Lulu. Es 47 de acá a acá y 50 de acá a acá. Pero es un poco inclinado, ¿no? Porque es como que un modelo que hicimos para chicas, porque los que tenían el tubo paralelo, varias chicas nos decían que al bajar les costaba. Entonces con este se hace un poco más fácil. Igual no es como si fuese una bici de paseo de chica, ¿no? Exacto. On my shoulder, pressure to break at every turn. Facing the fear that you had discovered. No telling how all this will work out. Ahorita vamos a salir a rodar, creo que vamos a rodar algo para Vendetta. Ya armamos la bicicleta de Lulu, pero ahorita se las muestro que estemos rodando en la calle. Por ahora, ponerme casco, ponerme la gorrita, cambiarme los zapatos. Let's go. Bueno, ya empezamos a rodar, deseando la bici que va a ser para Lulu. Bueno, de ahí por ahorita estamos todavía en la tienda, ya casi va a empezar el evento. Ya digo Pushovsky. Y por ahí está también José Iván. Están viendo de ropa interior. Se supone que nos van a dar descuento en la tienda, entonces están aprovechando a ver qué pueden comprar. Marico, pero cálmense, por favor. Aprovechando el descuento, ¿qué? 2 por 1. 2 por 1, sí. Casi. No, marico, no la grabo, ¿no? Pues Iván vino a un evento fixero, pero anda en esta bicicleta de cambios. Marico, ¿por qué no la amarró enfrente de la tienda? Marico, no, porque no tiene la presencia adecuada para la calidad de eventos. Le da pena, le da Cero pena. con cambios, qué pena. ¿Había bicicletas de cambio también? Marico, me siento súper extraño andando en esa vaina. Como cuando usted va para un evento que le dicen así que tiene que ir bien vestido, va mal vestido. Ajá. Así se siente. Algo así. Bueno, ya el evento empezó y de hecho ya está empezando a llegar bastante gente. Vamos a estarles como arreglando de las bicicletas donde va a ser el Gold Spring, que son como carreras estacionarias. Y nada, tenemos ITJ, creo que hay cerveza gratis y va a haber hasta comida. Bien.
Cansado al fin. Por fin. Faltan las empanadas, nada más. Ajá, lo más importante. Comida. La comida. Lulu va a ver por primera vez la bicicleta de ella. Hay dos subscribers aquí del canal, uno es venezolano y otro es colombiano. Voy a ir a saludarlo porque seguro que salía en el video. Loco, no podían venir para acá sin salir en el video. ¿Cómo es que es tu nombre, men? Pedro. Pedro de Venezuela, Valencia. Saludos. ¿Tu nombre? David. Colombia, ¿qué parte de Colombia? De un pueblo cerca a Cali, Buga se llama. Ok. Buga. Hay que ir a comer empanadas antes que se acaben. Ok, aquí tenemos a Patrick, que es argentino. Esta es una amiga que conocimos, una amiga nueva que conocimos de Argentina. Nene, tú me conoces de toda la vida. Sí. ¿Le vamos a hacer un asado a la parrilla? This cap is really good. I will use it every day.